Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra. Mis hermanos, estamos viviendo ya la Semana Santa. Estamos viviendo los días santos y estamos caminando con el Señor, estamos aprendiendo con el Señor. Sean todos bienvenidos, bienvenidos hermanitos que están en la sala, bienvenidos los hermanitos que luego más tarde nos van a ver en diferido. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al martes 15 de abril del 2025. Le vamos a pedir a Papito Dios que derrame su gracia, nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá, y pues vamos a pedirle al Señor que sea su Santo Espíritu obrando en cada una de nuestras vidas. Oremos, Claudita, muy buenos días, por favor. Claudita, abre el micrófono, por favor. Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar este día y esta semana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, un día más que nos regalas, estamos aquí para agradecerte. Estamos aquí, Señor, dispuestos a entender tu palabra, a poderla, Señor, traer a nuestra mente, bajarla a nuestro corazón y hacer la vida. Te damos gracias, Señor, por un día más, por esta semana. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas a diario. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este espacio en el que podemos compartir y podemos también, Señor, llevar tu palabra a los confines de la tierra, como tú lo dices. Bendito seas, amado Señor, glorificado seas. Te ensalzamos, te glorificamos, te alabamos y te bendecimos. Señor Dios, tú lo has dicho que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y lo damos por hecho, Señor, y creemos que tú estás acá. Eres tú, Señor, quien nos vas a dirigir, quien nos vas a hablar, quien vas a mover cada una de nuestras fibras para poder ser mejores personas, para poder ser, Señor, lo que tú siempre has soñado con cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la alabanza, Señor, y estamos dispuestos en este ratico para ti. Bendito y alabado seas. Vamos entonces a escuchar las lecturas que nos corresponden para el día de hoy. Entonces, nos disponemos para escucharlas. Permítanos un segundito que tenemos unos lectores que están en misión. Gracielita. Del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada me he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor.
Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu odio y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza, y mi esperanza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente, era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos minuticos. Vamos a permitir que sea el Espíritu Santo quien obre en cada uno de nosotros para poder participar. Bueno, creo que el Señor ya nos ha hablado. Dispongámonos a participar. ¿Quién desea dar su opinión?
Yo, Claudita, ¿me escuchan? Muy buenos días. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Rusita, bienvenida. Claro que sí, señora. Bueno, me voy a referir a la primera lectura y me da mucha alegría porque bueno, ahora que mi familia fraterna, mis hermanos de comunidad se encuentran en esta misión que nos está hablando, aunque habla del Hijo de Dios, nos está hablando de la misión. Y me voy a referir porque dice al principio, escuchadme, islas, pueblos, o sea, todos, hasta los confines del mundo, como lo dice la palabra del Señor. A lo último creo que lo dice en el Evangelio. Entonces, me voy a referir a lo de la espada afilada. Y en esta palabra de verdad que Dios cómo nos prepara, el Señor cómo nos prepara, como dice, el que llamó, al que llamó, lo prepara. Él no llamó a los entendidos, sino a los que Él quiere capacitar. Y cuando cada uno de nosotros, también lo dice Jeremías, cada uno fuimos llamados a esta misión, a estar en ese conocimiento de la palabra. Y cómo nos da las herramientas, como lo digo yo, por medio de la comunidad, por medio de Norman, por medio de cada uno de mis hermanos. Entonces, aquí la espada afilada, que es la palabra del Señor, que es la que es veraz, que es verdadera. O sea, cuando nosotros llevamos esta palabra, cuando tenemos conocimiento de ella, la comprendemos, no solamente el conocimiento, porque es comprender lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, y saber también, no solamente eso, para ir y llevarla a los demás, pronunciarla, que sea verdad, veraz, eficaz, que pueda impactar de verdad a los demás cuando nosotros llevamos esa palabra. Y también saber que también vivimos en esa protección y en ese cuidado divino del Señor, porque Él siempre va a estar ahí, siempre, siempre, como tú lo decías en la oración, siempre va a estar ahí, asegurando que cada uno de nosotros estemos a salvos. Y que la misión es en el momento señalado. Recordemos pues que se vivió la pasión del Señor y vemos como la persecución, y no era la hora señalada del Señor, pero también así es con la misión. Entonces, que también dice que es la disposición, cuando dice el aljaba, que dice que la saeta pulida, por ejemplo, la aljaba, que no lleven esto, no lleven aquello, pero es que yo creo que aquí es la disposición de cada uno de nosotros y sobre todo también la preparación. Ese es el propósito, yo creo, específico de verdad para cada uno de nosotros, para poder llevar la palabra, que pueda darse a los demás. Y veo aquí cómo el Señor se vale de cada uno de nosotros, es el llamado. Norman, ¿desde cuándo llamando a cada uno de mis hermanos, a cada uno, para que vayamos de verdad? Y porque ya se sabe que todos tenemos las herramientas que el Señor quiere que nosotros, para poder llevar las habilidades, estamos equipados de verdad, y el Señor es el que hace la obra. Recordemos que nada podemos hacer nosotros sin Él. Y pues nada, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando en realidad oímos, escuchamos, como lo dice la palabra, escucha, cuando escuchamos la palabra del Señor. No me voy a referir entonces en cuanto a los tres personajes después de Jesús, los tres discípulos, el amado, el que traiciona y el que niega, porque pues no voy a ahondar ahí, mis hermanos lo harán, pero sí quería representar esto de la misión ahí con la palabra del Señor, que la apliquemos cada día y que como hoy y todos los días estemos siempre escuchándola para poder nosotros presentarla a los demás. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias, Rusita. Así es. ¿Quién más? Muy buenos días. Sí, señora. Buenos días. Bien pueda. Bueno, sí, decía Ruquita, precisamente, yo también estaba
quiero profundizar en este evangelio, partiendo de lo que dijo ella. El Señor nos ha elegido a todos, sí, sabemos que esa primera lectura es la prefiguración de nuestro Señor, de su misión, del plan de salvación, pero hoy en día a través de Él se extiende esa misión de Él se extiende en nosotros y Él nos ha elegido, ¿sí? Nos prepara, nos forma, nos prepara, nos envía. Él puso su mirada en nosotros y nos envía y nos respalda, se glorifica. En el nombre de Él hacemos lo que hacemos y en el nombre de Él llevamos ese mensaje. Y entonces en ese sentido es que me refiero a al Evangelio, porque vemos especialmente voy a hacer énfasis en dos personajes, en Judas y en Pedro. El Señor todo lo sabe, mi Señor todo lo sabe. Y Él sabía que lo iban a entregar, Él sabía que lo iban a traicionar, Él sabía que Pedro lo iba a negar, de hecho, Pedro ni siquiera lo sabía y el Señor todo lo sabía. Él sabía que cada uno de los apóstoles, y eso sin decir nada, los discípulos se iba a dispersar y lo iban a dejar solo uno quedó ahí al lado de Él. Pero así todo los eligió, se fijó en ellos, los eligió, los formó y los envió, porque sabía más adelante qué iba a pasar cuando se dejaran llenar del Espíritu Santo y que iban a ser esos hombres que iban a llevar el mensaje y que incluso iban a seguir sus pasos e incluso morir por el mensaje y por esa sed de salvación de almas que tenían. Entonces no esperemos en ese sentido hoy a nosotros ser perfectos, porque no lo vamos a hacer, somos humanos, somos personas. Ningún ser humano es perfecto, solo el Señor lo fue y su mamita hermosa. No esperemos a ser perfectos, no esperemos a dejar de ser pecadores, porque pues no quiere decir que pequemos a propósito, ¿no? Y de que no hagamos el esfuerzo por no darle la espalda al Señor, pero inevitablemente en algún sentido lo hacemos. No esperemos a que seamos perfectos aún en la misma comunidad entre nosotros. No lo esperemos porque no lo vamos a hacer. Bajémosle bajemos las tan altas expectativas que tenemos. No quiere decir que no soñemos y no hagamos lo mejor, no. Pero no nos demos tan duro ni nos demos tan duro entre nosotros mismos. No hay comunidad perfecta, pero el Señor se ha fijado en nosotros, nos ha formado, nos ha elegido, nos envía. Amémonos más los unos a nosotros, como el Señor nos ha amado, no como nosotros amamos, ni como nos amamos a nosotros mismos, que lo dice en otro momento, sino como el Señor nos ha amado, que a pesar de que sabía con quienes estaba, ahí estaba amándolos y confiando en ellos. E igual el Señor nos sigue amando y confía en nosotros más que en nosotros mismos incluso. No hay comunidad perfecta ni la va a haber, pero en nombre del Señor vamos a hacer lo mejor por el mensaje y para la salvación de las almas. Muchas gracias, Claudita. No, a ti muchas gracias, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más le ha hablado el Señor? Buenos días, Dora. Dorita, buenos días, bienvenida, bien pueda. Gracias, Claudita. Bueno, hoy quiero referir al Santo Evangelio. Nosotros, en muchas ocasiones, cuando el Señor habla en nuestras dificultades, en nuestros callejones sin salida, como que no entendemos cuando estamos esperando una cosa, pero sucede otra, y siempre como que lo estamos cuestionando y siempre como que le estamos preguntando y como que queremos que las cosas se den de acuerdo a nuestra necesidad. En este Santo Evangelio, para ellos muy difícil escuchar cuando el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a entregar.
Dice por ahí un refrán que de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. En muchas ocasiones uno se equivoca, uno hace las cosas mal queriéndolas hacer bien. Nos pasa lo que dice San Pablo. Dejamos de hacer el bien que no queremos para hacer el mal que no queremos. Y yo me imagino que así se sentían los apóstoles porque no entenderían qué era lo que el Señor estaba diciendo cuando les decía que lo iban a entregar, como que no tendría sentido qué estaba pasando. Y yo supongo que el Judas lo que menos se imaginaría era lo que iba a pasar con el Señor. Él estaba pensando en ganarse unos pesos bien ganados y seguramente estaría pensando que con eso iban a ayudar, pero él no se imaginó el desenlace que iba a tener la historia. Pues me puso a reflexionar en eso, en cómo a veces a nosotros se nos enreda la vida por no tener como la paciencia, por no pedir Espíritu Santo para hacer las cosas bien, para hacer lo correcto. Y lo que estaba diciendo María Ruth y Nancy, lo importante que es estar en comunidad, aprender de la palabra del Señor para aprender a caminar conforme caminó él, o sea, a seguir detrás de él, a hacer lo correcto, aunque sea difícil, aunque no entendamos, sobre todo en los momentos de dificultad, aunque nos parezca muy pesado, muy enredado, no nos guste la misión, porque también tiene que ver con la misión, y no estoy hablando de la misión de ahorita, ir a expandir la palabra, sino el diario vivir, que se presentan tropiezos y que no sabemos comprender, pero que estando en los caminos del Señor, como que Dios le va haciendo entender a uno lo inentendible. Es como siento que la palabra del Señor me habló hoy. Amén. Muy bien, Dorita, así es. Bueno, ¿quién más desea compartir lo que el Señor le ha dicho? Bueno, no veo más manitos. ¿Quién más desea? Bueno, mientras se deciden, voy a compartirles mi apreciación. Me encanta mucho, pues, todas las lecturas que estamos viendo hoy. Vamos a mirar en Isaías, que es la primera lectura. Vemos que el libro de Isaías está repartido en 3 sesiones, en 3 partes. Hoy vamos a tocar la segunda parte, que va del capítulo 49 al 57. Aquí en este espacio del 49 al 57 se está refiriendo es a la salvación. ¿Por qué se refiere a la salvación? Porque como hemos sabido a través de la historia y todos los días que nos hemos reunido, hemos visto que el Señor siempre está detrás de su pueblo, que es Israel. Este pueblo ya el Señor pues lo ha tratado de conquistarlo, ha tratado de tenerlo ahí, como él mismo lo dice, como la gallina a sus polluelos, pero Israel ha sido pues díscolo, ha sido volátil, se ha ido tras de otros dioses, vuelve, se va. Entonces, podemos ver que Israel falló. Entonces Dios, que todo lo sabe, como ya lo hemos dicho, todo lo sabe, conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, nos conoce a cada uno, pues porque Él es nuestro dueño y Él fue el que nos hizo y sabe cómo estamos hechos y sabe qué pensamos y hacia dónde vamos. Entonces Él, como buen papá, pues nos va llevando por el camino, pero nosotros nos tratamos de salir. Entonces, ¿qué encuentra aquí? Pues Él se da cuenta que Israel le falló, que Israel no ha sido lo que Él ha querido. Entonces Dios, en vista de que se está desviando, pues envía a su siervo sufriente, que es su hijo.
Y aquí empezamos a ver que empieza a tejer ese hilo para llegar a lo que vamos a vivir hoy en día, ¿cierto? Todo este proceso que vamos a vivir hoy en día nos lo está mostrando desde el Antiguo Testamento. Por eso vemos en Isaías que le dice que él envía a su siervo, él envía su hijo, sino pues que aquí no lo habla en unos sentidos muy figurados. Por ejemplo, él dice que el Señor me llamó desde el vientre materno, o sea, ya lo tenía en mente, es tanto que ya le tenía hasta nombre, ya sabía que se llamaba Jesús. Por eso en el Ave María, cuando decimos Dios te salve María, termina en el vientre de Jesús. Entonces ya tenía nombre desde un principio este siervo. Y es el que va a venir a traer la salvación al mundo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros, que ellos en ese momento, pero para nosotros que estamos hoy aquí, es que es eso, llevarlo a los confines de la tierra. Por eso dice, escuchadme islas, atended pueblos lejanos, muy lejanos hasta los confines de la tierra. Es nuestra misión, llevar la palabra del Señor. Hay mucha gente que todavía no logra entender o no lo logra conocer, y esa es nuestra misión. Por eso los demás compañeritos estaban diciendo que este está relacionado a la misión, y es así, porque ahí el Señor está diciendo, escuchad islas, atended pueblos lejanos, es vayan y lleven mi palabra, lleven mi palabra. Eso es lo que el Señor nos está mostrando. También dice, el Señor es tan amoroso y nos trata con tanto amor, como lo vemos en el Evangelio, como trata también a Judas, que lo trata con mucho amor, porque él dice, él manda a su siervo, pero no se olvida de Israel. O sea, él no va a apartar a Israel porque él ama mucho a su pueblo. Y lo que él va a hacer es que Israel se convierta y que Israel vuelva a ser el pueblo de Dios. En la primera venida se suponía que esa era la misión de ese siervo, venir a rescatar a Israel y volverlo a juntar. Y no, fue algo mucho más maravilloso, porque lo que él vino a hacer fue a darnos la salvación a todos. Entonces se dice acá que en vano me he cansado el viento y en nada he gastado mis fuerzas. Él pensaba que él estaba haciendo, que la misión de él estaba perdida, pero no, porque él confiaba mucho en Dios, y Dios lo tenía preparado para eso, para salvar a la humanidad. Entonces fue algo más lindo que salvar a Israel, que más bien meternos a todos ahí, que gracias a como a esta desobediencia de Israel, a esta desobediencia de este pueblo, pudimos entrar nosotros, los que no conocíamos, los que somos llamados los gentiles, pudimos hacer parte de ese reino de Dios y también ser parte de la salvación. Entonces, todo nosotros lo hemos ido analizando y hemos ido viendo que todo el Señor lo tiene muy bien planeado, que todo lo va formando, lo va entretejiendo para que todos, absolutamente todos, seamos salvos y podamos disfrutar de ese reino celestial al que todos tenemos la mira de volver a la casa del Padre. Eso es lo lindo que nosotros podemos encontrar en estas lecturas y en este trabajo que hacemos todos los días. Es ver el Señor cómo nos va llamando, cómo nos va como jalando, llamémoslo así, para que no nos desviemos, como ese papá que quiere que sus hijos sean lo mejor. Entonces, esos fueron los propósitos de Dios, que a la final no fue un propósito frustrado por las maquinaciones del hombre, porque eso era lo que buscaban los judíos, ¿no? Hacerlo quedar mal y mirar, que tanto es que cuando él muere en la cruz, ahí sí lo reconocen y dicen, realmente este era el Hijo de Dios. Entonces, pues qué bonito también entender que en la palabra de Dios, que es lo más importante que nosotros debemos todos los días leer un pedacito y tratarlo de entender, porque la palabra de Dios es esa espada de doble filo, siempre lo hemos dicho, tiene mucha profundidad y nosotros tenemos que leerla a la luz del Espíritu Santo. También vemos ya vimos que en Isaías este es el propósito, salvarnos y nosotros ayudar a esa misión y a salvar. En el Salmo, encontramos la confianza que su siervo tiene en Dios. Y eso es lo que nos muestra hasta dónde está mi confianza, hasta dónde yo creo realmente,
hasta dónde yo me suelto en las manos de mi Dios, hasta dónde yo actúo por la misericordia de Dios. Entonces, todo lo que sucede en nosotros es por gracia de Dios. Todo lo que sucede es por el mismo amor que Jesús nos tiene, que Dios nos tiene, nuestro Padre Celestial. En la palabra encontramos también que encontramos un Dios vivo, encontramos que Él es el creador del universo y es el redentor de la humanidad. Eso es lo que nosotros, por eso es que nosotros leemos la palabra, por eso es que nosotros pedimos Espíritu Santo y hacemos un discernimiento para poder entender hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Bueno, entonces en el Evangelio también vemos esa calidad de amor que tiene Dios para con todos nosotros. Como decían antes, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce qué es lo que estamos haciendo. Él conocía el corazón de sus discípulos y más el de Judas. Él sabía la misión que Judas tenía, pero el Señor le insinuaba como nos insinúa a nosotros, por ahí no es, cambia, no lo hagas, ¿sí? El Señor estaba muy triste, el Señor sabía, porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él no quería que sus discípulos, sus amigos, porque ellos eran sus amigos, en estas culturas, ellos no comen como con cualquier persona, ellos no se reúnen a la mesa a comer con, con cualquiera, ellos se reúnen es con sus amigos, con los más allegados, con los que ellos consideran que son fieles. Por eso el Señor está muy triste y el Señor, pues como que no, así como estamos viendo, no cae ese asombro de ver que uno que siempre ha confiado en Él, que siempre lo ha tenido a su lado, pues ahora lo vaya a traicionar, ahora lo vaya a vender, ¿cierto? Eso debe ser muy triste y es más, y uno como persona, cuando alguien le falla, se siente uno como traicionado, pues ¿cómo sería él que siempre caminó con ellos, que los instruyó, que los formó, que los trata con tanto amor y que nos sigue tratando con tanto amor y sin embargo nosotros todavía no lo logramos entender? Cuando el Señor, vemos lo lindo del amor que tiene Papito Dios, porque Él no lo lanza como al agua, Él no dice, Judas me va a traicionar. Es muy prudente el Señor dice, hay alguien que me va a traicionar, ¿sí? Pero no faltó el curioso que quería saber quién era. Igual ellos se pusieron a pensar y a mirar, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y eso nos preguntamos hoy, ¿seré yo? ¿Yo realmente he sido fiel? ¿Yo realmente soy fiel a Dios? ¿O hasta dónde yo también he sido infiel y hasta dónde también yo lo he traicionado? Entonces aquí es muy bello ver ese amor que Dios tiene y los ve preguntándose y sin embargo pues Pedro le hace ojos a Judas, a Juan que está más cerca del corazón de Dios, pues como que le pregunte quién es, como para saber, ¿cierto? Pero la misma prudencia del Señor pues no lo revela. Sin embargo, él trata de decirle a Juan quién es. Por eso el Señor le dice, al que yo moje el pan y lo entregue, pues ese es el que me va a entregar. Pero se lo dice allá así muy, muy bajito, que no todos escuchen, porque no todos escucharon, porque si no yo creo que se había formado pues la del siglo y lo habían cogido todos y lo habían por lo menos aporreado, porque no vamos a permitir que uno de los nuestros, ¿cómo así que nos va a traicionar? Y no solamente va a traicionar a Jesús, sino que se van a sentir todos traicionados. Entonces sí le dice, y el Señor le da a entender a Juan quién es ese personaje que lo va a traicionar y precisamente le da ese pan untado de lo que el Señor tal vez en vino lo remojó y se lo pasó a Judas y la palabra nos dice que inmediatamente entró Satanás en él. Esto nos quiere decir que este acto que Papito Dios hizo fue darle a entender, yo te perdono, yo te amo y te perdono por lo que vas a hacer. Y el Señor le insinuaba de una manera muy sutil, pero no lo logró entender porque ya entró Satanás en su corazón.
cuando nosotros estamos tras de otros dioses, por eso el Señor es celoso y nos dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos, que no adoraremos otros dioses, no tendremos otros dioses y nosotros formamos muchos dioses. El dios dinero, como le pasó a Judas, ese era su Dios. Él no amaba realmente a Jesús. Él andaba detrás de Jesús, pero realmente no lo amaba como los demás. Entonces el Señor, como conoce todo, pues eso era lo que le daba a entender a Judas, que desafortunadamente no lo entendió, y le decía, con ese pan le decía, yo te perdono, no lo hagas, arrepiéntete, mira lo que vas a hacer. Pero pues desafortunadamente es como nos pasa a nosotros, a veces no entendemos cuando el Señor nos pone como ciertas luces en el camino y nosotros no las atendemos y terminamos haciendo nuestra voluntad. Después de que nos pasan las cosas decimos, sí, no era por ahí, tal vez era por este lado, ahora sí entiendo que Papito Dios me estaba hablando, que Papito Dios me estaba diciendo, no se vaya por ahí. Entonces a lo que entra a lo que entra Satanás en ese corazón, pues él ya se enceguece, ya se le vuelve oscuro el sitio. Ellos están en un sitio alto con la luz. En esa época, al salir a la calle, no había luz, no había alumbrado como lo tenemos hoy en día. Entonces, entra en esa oscuridad y no es la oscuridad física, sino es la oscuridad de su corazón, es la oscuridad de ponerse tan negativo y no dejar que actúe Dios. Entonces, el Señor, en medio de tanto que bregó a que él entendiera que no hiciera eso, pues, ¿qué le dice el Señor? Entonces, haga lo que tenga que hacer, pero hágalo pronto. Entonces, el Señor se refería a, vaya, piense, vaya, analice lo que usted va a hacer. No lo haga, ¿sí? Porque pues el Señor sabía al final que iba a tener. Y sin embargo, pues, pudo más el deseo de la plata, pudo más el deseo de tener ese dinero que analizar pues hasta las consecuencias, hasta dónde íbamos a llegar. Pero así estaba escrito y así tenía que pasar, que esa era la salvación, esa era la misión de Jesús, salvarnos, a pesar de que él no quería que Judas fuera o que fuera de esa manera, pero pues así estaba escrito y así lo hemos venido viendo desde la antigüedad, que alguno lo tendría que entregar. Entonces yo pienso que es una reflexión muy linda que el Señor nos ha hecho hoy en estas lecturas, en esta palabra. Hemos visto que en las dos lecturas hemos visto que se ha fallado. Falló Judas y en Isaías falló Israel. Pero el amor de Dios es tan grande que todo lo perdona y nos da esa nueva oportunidad para que volvamos a surgir y volvamos y sigamos el caminar y siempre estemos con la mirada en Él. A eso es que nos está invitando el Señor en esta mañana. Entonces, pues bueno, miremos que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere es que nosotros compartamos la luz que hemos recibido, que la podamos llevar, como él nos lo decía al principio, vuelvo y lo repito, a los confines de la tierra, que no se quede acá, que empecemos, siempre lo hemos dicho, por nuestra casa y nos vamos expandiendo y vamos repitiendo y vamos replicando lo que hemos aprendido y lo que hemos estado nosotros aprendiendo desde nuestro corazón, mirando para dónde vamos. Yo entonces los invito también a que nos pongamos en esas manos de Dios, que aprovechemos esta semana, que no sea una Semana Santa más de estar haciendo todo lo que hacemos como por cumplir, que lo hagamos de corazón, que lo podamos sentir, que podamos entender ese amor tan grande, que Él se colgó de un madero porque Él quiso, pero por amor a nosotros, por salvarnos, porque nosotros podamos entender que si nosotros no llevamos nuestra cruz como la llevó Él, que si nosotros no hacemos las cosas con amor, pues no vamos a conseguir no vamos a lograr el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, yo los dejo con esta reflexión. Pidámosle al Señor que en esta semana podamos entender ese amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, Norman, ¿nos puede compartir, por favor? Gracias, Claudita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿Qué me dice a mí las lecturas de hoy? A mí la palabra de Dios me habla hoy y me habla sobre el propósito de Dios para conmigo, ¿no?
lo hermoso de Jesús fue que Jesús entendió cuál era el propósito que Dios tenía para con él desde muy rápido, desde muy pronto. Dice la primera lectura que desde el seno materno, ¿no? Desde el vientre de su mamá, escuchen islas, atender pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno. O sea, qué bonito cuando uno sabe de dónde viene y para dónde va. Qué bonito cuando uno sabe lo que Dios quiere, lo que Dios espera y lo que Dios necesita de uno. Creo yo que es un problema muy delicado porque muchas personas dicen buscar de Dios. La gran mayoría, yo diría que es un porcentaje altísimo de personas las que dicen buscar de Dios y las que dicen querer hacer la voluntad de Dios, pero no la hacen. No hacen la voluntad de Dios. Hacen lo que a ellos les parece, hacen lo que ellos quieren, hacen lo que ellos creen, hacen lo que ellos sienten, pero decir que hacen la voluntad de Dios es dificilísimo. Y claro, uno toda la vida está haciendo ese discernimiento, uno toda la vida está diciendo, venga, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. La pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros es, uno, primero, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere en mi vida? Si alguien a mí me preguntara, Norman, ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo siempre a la comunidad les he enseñado, oren y lo que les dé profunda paz, eso es lo que deben de hacer. Oren y lo que les dé una paz profunda, una paz espiritual, no la paz del mundo, una paz espiritual, eso deben de hacer. Entonces, les he contado la experiencia de un amigo que alguna vez me buscó porque su esposa, que estaba embarazada, se enfermó de, creo que fue varicela o rociola, algo así. Y la pregunta que él me hacía era porque el médico le había mandado a abortar el bebé. Y él me decía, Norman, ¿qué hago? ¿Dejo que ella aborte o qué hago? ¿O seguimos adelante con el embarazo? Y yo no sabía qué decirle. Yo no sabía qué decirle. ¿Y por qué no sabía qué decirle? Porque si le decía no aborte, desde mi fe católica, desde mis creencias, desde lo que profeso, pues muy probablemente los estaba condenando a tener un niño enfermo, un bebé enfermo por el resto de su vida. Y bueno, ¿yo quién soy para condenar a las personas a hacer eso, no? Pero si le digo aborte, voy en contra de mis principios cristianos y católicos. Entonces no le podía decir ni lo uno ni lo otro. Pero lo que el Señor me colocó en el corazón fue, vaya al Santísimo, ore, tome una decisión y si esa decisión le da paz, llévela a cabo. Si esa decisión no le da paz, cámbiela. Él quería hacer la voluntad de Dios. Él quería saber cómo hacer la voluntad de Dios. A mí me da la impresión que muchas personas hoy en día, uno, no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad. No sé cómo llamarle, si sus caprichos o sus antojos o sus criterios, pero pues hay gente que simplemente quiere hacer su voluntad, su parecer, como decimos nosotros. Hay gente que de pronto sí quiere hacer la voluntad de Dios, pero no sabe cómo discernir para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y habrá otros que sí desean profundamente hacer la voluntad de Dios, pero que no saben qué camino escoger, qué estrategia seguir para poder hacer la voluntad de Dios. Es más, yo diría que hay otro grupo de personas que son los que saben cuál es la voluntad de Dios, pero que se les pueden presentar circunstancias de fuerza mayor que no les permiten hacer la voluntad de Dios. En esta semana que estábamos llamando misioneros, buscando misioneros para venir aquí a servir a Pía, voy a tratar de colocar acá, no sé si alcance a ver la montaña en donde estamos de misión. Me di cuenta de que había de pronto misioneros que sí querían venir a misionar,
que de verdad en su corazón estaba el deseo y el anhelo de misionar, que sabían que Dios los quería aquí misionando. Pero varias de nuestras hermanas están cuidando a sus mamitas que ya son adultas mayores y no las podían dejar solas. El caso de nuestra hermana Marta Marín y su esposo Fernando, que ya nos han acompañado por varias misiones. Y Fernando tuvo un accidente y sabemos que el deber de Marta es estar con él, acompañándolo. Entonces creo que hay un cuarto grupo de personas y es aquellos que saben cuál es la voluntad de Dios, que la conocen y la entienden perfectamente, pero que hay circunstancias que no permiten que se haga en este momento la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué les comparto eso, mis hermanos? Porque en la primera lectura lo que yo descubro es eso. Lo que descubro es Jesús conoce el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y quiere llevarlo a cabo como sea. Y lo bueno de eso en el Evangelio, lo bueno de eso es que todo se confabula para que Jesús pueda cumplir la voluntad de Dios. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. O sea, Jesús sabía que tenía que pasar eso. ¿Qué nos pasa a nosotros? A veces cuando no nos va bien en la vida, o cuando hay alguna persona que nos la vela, cuando hay alguna persona que nos persigue, que nos ataca, nosotros enseguida pegamos el grito en el cielo, porque no nos gusta que nos pase eso. No nos gusta que nos traicionen. No nos gusta que nos den la espalda. Hace pocos días un señor empresario me decía: Norman, yo estoy desesperado con lo que estoy haciendo, estoy desesperado con ese trabajo, estoy desesperado, tengo una cantidad de problemas que yo quisiera tirar la toalla, pero no puedo y no la voy a tirar. O sea, él sabía que de alguna manera tenía que seguir respondiendo en esa empresa y todo lo demás. Le dije, de corazón le dije: mire, suéltele de verdad eso en las manos del Señor, suéltesela. Y oramos y él de corazón le entregó esa empresa al Señor. 4 días después nos volvemos a encontrar. Y vaya sorpresa. Habían pasado cosas, se dieron cosas. Y en 4 días, no, que en 2 días él ya no estaba en esa empresa. O sea, el Señor le quitó todos los problemas. Pero claro, en nuestro criterio humano, enseguida viene la respuesta: hay que demandarlos, hay que hacerle la guerra, hay que una cosa, hay que vengarse, hay que... Y yo les decía: no, pero dele gracias. Ahora usted tiene que darle gracias a Dios y a esas personas, porque esas personas, aunque ellos creen que le están haciendo un daño a usted, lo que le están haciendo es un bien. Encontramos aquí en el Evangelio de hoy un Judas traicionando. Encontramos a un Pedro que más adelante lo va a negar. Y para nosotros eso sería terrible. Pero ¿cómo se le ocurre traicionarme? ¿Pero cómo se le ocurre negarme? Y son circunstancias que el Señor está permitiendo para que podamos hacer su santa voluntad. Entonces no solamente tenemos que aprender a discernir nuestro querer, nuestro sentir y nuestros criterios. También tenemos que aprender a discernir las circunstancias de la vida. Y si las circunstancias de la vida me están conduciendo por este camino, me están conduciendo por este otro camino. Si las circunstancias me están llevando por un lado o por el otro. Entonces nosotros, como misioneros, uno toma la decisión: yo voy a ir a misionar. Y uno hace todo lo posible y lo necesario y se esfuerza y trata de poner todos los recursos para que la misión se dé. Si la misión no se diera, ya no es culpa de uno. Hice todo lo que tenía que hacer. Preguntémonos en este momento si lo que estamos haciendo o si lo que vamos a hacer, 1, se lo hemos puesto al Señor. 2, realmente creemos o sentimos que es lo que debemos de hacer. 3, nos hemos esforzado al máximo, lo hemos dado todo. O simplemente, discúlpenme la palabra, somos como la veleta o somos como las piedras de los ríos que se dejan llevar. O una hoja en un río que se deja llevar. Somos veletas que nos dejamos llevar por las circunstancias. O somos personas que sabemos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Nos lanzamos a realizarlo hasta las últimas consecuencias.
Ayer yo les decía a mis hermanos, ayer antier les decía yo a mis hermanos, les decía, celebrando el Domingo de Ramos, yo les decía, en Semana Santa vamos a celebrar el amor extremo de Jesús. El amor extremo de Jesús. Jesús es un héroe extremo y va a hacer cosas extremas por nosotros. Preguntémonos, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer cosas extremas por Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer cosas extremas por la voluntad de Dios, por el propósito de Dios? ¿O nos hemos vuelto perezosos, o nos hemos vuelto mediocres, o nos hemos vuelto veletas que nos dejamos llevar por las circunstancias y por el viento? ¿Estamos haciendo un discernimiento profundo de lo que Dios quiere de nosotros y espera de nosotros? ¿Lo estamos haciendo? Estamos haciendo un discernimiento profundo y estamos colocando todos los esfuerzos necesarios, todos los recursos necesarios para que la voluntad de Dios se haga realidad en nuestras vidas. O nos sucede como, por ejemplo, cuando uno dice, yo quiero irme a pasear este fin de semana. Me voy a ir a pasear. Pero no alista la plata, no alista la ropa, no alista el carro, no alista los tiquetes, no alista nada. Y después dice, no se me dio. No se me dio. Yo hubiera querido viajar a descansar, pero no se me dio. ¿Será que nosotros somos de los que decimos no se me dio? No se me dio esto, no se me dio aquello, no se me dio lo otro. O en realidad no estamos colocando todo de nuestra parte. Los recursos espirituales, los recursos mentales, los recursos materiales, los recursos económicos, los recursos logísticos. Entonces es cuando nos debemos de preguntar, ¿de verdad, en realidad yo quiero hacer la voluntad de Dios? Yo quiero cumplir ese propósito que Dios tiene para conmigo desde el vientre materno, desde antes de nacer. Acordémonos lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 4. Antes de que yo naciera ya me habías escogido, ya me habías destinado a ser profeta de las naciones. Yo dije, ay Señor, soy muy joven y no sé hablar. Y el Señor me dijo, no digas que eres joven, porque tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordeno. Y más adelante, en el capítulo 1 de Jeremías, creo que es en el verso 19, dice, te harán la guerra, pero tú destruirás a todos tus enemigos. En Miqueas, si no estoy mal, capítulo 4, verso 7, dice, te daré la fuerza de un toro de cuernos de hierro y pezuñas de bronce. Destruirás a todos tus enemigos. Y ese destruirás a todos tus enemigos significa vencerás todas las adversidades. Vencerás todos los impedimentos. Vencerás todos los obstáculos. ¿Con tal de qué? De cumplir el propósito de Dios. Jesús esta semana nos va a enseñar que Él vive para cumplir la voluntad de Dios. ¿Vivimos nosotros para cumplir la voluntad de Dios? Y ponemos todos los recursos necesarios. Jesús puso hasta su propia vida. Nosotros, ¿qué estamos poniendo? ¿En qué nos estamos esforzando? ¿En qué estamos yendo hasta el extremo? ¿En qué estamos dando nuestro 100% para que se haga realidad el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Lo estamos dando todo? ¿O nos estamos ahorrando demasiado? Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, Normitan, así es. Bueno, démosle gracias a Papito Dios por este momento, por este discernimiento, por lo que nos habla, porque es Papito Dios el que nos habla a cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que en esta semana nos logres regalar ese discernimiento, ese entendimiento para poder analizar, Señor, poder entender tu amor, amado Jesús, y hasta dónde de verdad yo te amo. Perdónanos, Señor, porque somos unos ingratos, porque somos unos miedosos, porque llegan muchas dudas a nuestro corazón,
porque llegan pensamientos, Señor, que como Judas no nos dejan actuar, como Judas no nos dejan escuchar tu palabra, Señor, como Judas no nos deja que podamos entender ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te pedimos de todo corazón, con mucha humildad, que nos toques, que nos llenes ese corazón, que despejes nuestras dudas, Señor, y que podamos salir a hacer esa misión, salir a hacer ese llamado que tú quieres, que te mostremos y te comuniquemos al mundo entero. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, Señor, porque sigues ahí detrás de nosotros como lo haces con Israel, detrás de él, buscándolo, llamándolo para que encuentre la salvación. Señor, tú nos diste la oportunidad a través de Israel poder conocerte, poderte amar, Señor. Permite que ese amor sea verdadero, que no sea un amor, sí, así, porque me vean, que no me tenga yo que mostrar al mundo, sino que sea para ti, amado Señor. Que logremos entender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor, tu santo y bendito nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Santísima Virgen María, tú que estás ahí al pie de tu Hijo, derrama también ese Espíritu Santo del cual tú estás llena para que podamos entender y discernir esta palabra, para que podamos entender y discernir todos los días que nos reunimos a escucharla. Gracias, Mamita María, porque estás ahí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, gracias, Papito Dios, por este ratico y todo lo que hagamos en este día y en el resto de semana sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por participar, por escucharnos y bueno, que sigamos haciendo la voluntad del Papito Dios. Vamos a invitarlos ahora a contarles que nosotros nos reunimos todos los días. Nosotros todos los días sacamos un ratico para alabar, para bendecir, para glorificar y para conocer más de Dios. Por eso los invitamos, no hay disculpa de decir que es que en el día que yo puedo no hay grupo. Sí, en todos los días tenemos un ratico de oración. Los lunes nos reunimos en Subia y en Fusagasugá. Los martes nos reunimos en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en el barrio Ricaute. Los miércoles nos reunimos en la parroquia de San Cristóbal Sur, en San Cristóbal Sur, en el barrio San Cristóbal, aquí en Bogotá. Los jueves estamos también reunidos en Castilla. Los viernes nos reunimos en Bosa y en Arborizadora Alta, en la parroquia de San José María Escriba de Balaguer. Y los sábados también tenemos un grupo muy lindo en el norte, en el barrio Mirandela. Allí también nos reunimos. Entonces, mire que estamos distribuidos por todas los 4 puntos cardinales de la ciudad de Bogotá y un poquito nos salimos de Bogotá, que es hacia Fusagasugá. Entonces, todos son bienvenidos. Cuando quieran, los esperamos siempre. Estamos con los brazos abiertos, esperando que lleguen a conocer y a crecer en el conocimiento de Papito Dios. También tenemos un ratico de oración todos los días. Hacemos el Santo Rosario, nos reunimos por este mismo medio a las 3 de la tarde. Todos los días tenemos una necesidad diferente por la cual oramos, porque todos los días tenemos cosas diferentes. Oramos por los enfermos, oramos por los sacerdotes, oramos por la juventud, oramos en acción de gracias. Hay mucho por qué orar. Entonces también los invitamos que se unan a las 3 de la tarde por este mismo canal a hacer el Santo Rosario. Bueno, y como pudimos ver, estamos en misión. Esta semana estamos en misión, la estamos haciendo en Apía. El Padre muy amablemente nos llama, nos solicita nuestra presencia para que podamos llevar la palabra de Dios a aquellas veredas, a aquellos sitios
donde de pronto el padre no alcanza a ir a celebrar una misa, a poderles hablar de Dios, estamos nosotros para poder ser esa extensión del sacerdote. Y para hacer esta misión, pues nosotros requerimos de unos recursos económicos, porque estamos en Bogotá y Apía pues nos queda, no es un barrio de Bogotá, sino que es fuera y nos queda siempre retirado. Entonces, pues ustedes entienden que para poder salir de misión, como decía Norma, pues tenemos que hacer una planeación, tenemos que mirar los recursos económicos para los transportes, para la alimentación, para el material que vamos a llevar. Entonces, por eso recurrimos a los buenos corazones que nos pueden consignar en Nequi al 301, al 551, 2161. Este Nequi está a nombre de Milena Bermúdez, que es la persona que maneja estos recursos. Entonces, el Señor les bendiga, les multiplique por esa generosidad que hay en cada uno de ustedes, ese aporte pequeño o grande que hacen, que es de mucha ayuda para esta misión. Este es todo nuestro trabajo, esto es todo lo que nosotros como Fuentes de Misericordia hacemos. Entonces, pues esperamos verlos algún día en alguno de nuestros grupos, poderles dar ese abrazo de bienvenida y poderlos acoger con el amor de Papito Dios. Les deseamos un feliz día, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por todo lo que ustedes permiten que Dios haga en cada uno de ustedes. El Señor los bendiga, que tengan una feliz Semana Santa, que la puedan discernir y que podamos ser cada día mejores versiones de Papito Dios. Entonces, sin más, nos despedimos de este sitio, pero nos seguimos en oración, todos junticos, y nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la mañana. El Señor les bendiga, les guarde y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias.